Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar en esta clase video eh, sobre ya la unidad transversal número 2 en la subunidad del deporte. Vamos a intentar establecer un análisis, una reflexión sobre el deporte en estos tiempos, los cambios que se han ido produciendo en estos últimos años y de alguna manera tratar de establecer una relación con los dos últimos capítulos que leyeron de Le Breton, en donde está marcando una concepción del cuerpo diferente a partir de esta entrada de lo que llamamos a la posmodernidad. Por lo tanto, este texto va a tener bastantes puntos de contacto y lo que yo les voy a pedir en el futuro trabajo práctico es que establezcan relaciones entre estos dos textos, uno desde una perspectiva de la corporalidad, de la concepción del cuerpo, y relacionado con esto, qué tipo de actividades físicas, qué tipo de prácticas corporales, qué modificaciones se están produciendo en el nivel de las elecciones de las distintas actividades físicas que van planteando estos tiempos. En relación a esto, y ya desde una mirada epistemológica, nosotros intentamos ir alejándonos de las perspectivas más positivistas que tienden a analizar de manera fragmentaria los fenómenos, como yo les dije alguna vez, ¿no? De manera la variable que se está estudiando se saca del campo de acción donde se desenvuelva y se analiza de manera aislada y separada. Y nosotros empezamos a parar en una perspectiva en la cual decimos que los elementos y las variables que conforman un determinado hecho o un determinado fenómeno que yo quiero analizar necesitan ser analizados en situación, ¿sí? Dentro de las relaciones en las cuales se desenvuelve. Si yo lo aíslo, esa variable ya no funciona de la misma manera, ¿se entiende? Frente a estas posiciones asociacionistas, va a aparecer hacia los años 50, 60 sobre todo, un enfoque que se denomina el estructuralista. El estructuralismo lo que viene a plantear es eso: cuando yo quiero analizar algo, tengo que analizar la estructura, las relaciones que se van dando dentro de esa estructura, cuáles son las leyes de regulación y de autorregulación que ese sistema, que esa estructura va modelando. Entonces ya el estructuralismo no se va a parar tanto en cada uno de los elementos o cada una de las variables, sino en las relaciones, las interacciones que se van a ir produciendo al interior de la estructura. ¿Y cuáles son las ventajas del estructuralismo? Bueno, es esto: ver los elementos y los fenómenos que queremos analizar, por ejemplo el deporte, no analizarlo de manera separada, sino dentro del marco social, político, cultural en donde se inserta, si no decimos que no se puede comprender. ¿Cuáles son? Nosotros solemos decir que el problema que puede surgir en el estructuralismo es, por mirar las relaciones, por mirar las leyes de regulación de la estructura, puede pasar que nos olvidemos de los actores o de los fenómenos singulares y las especificidades de esos elementos o esos factores o esos actores sociales, ¿sí? Y en esta búsqueda de hallar un equilibrio entre el mirar la estructura, las relaciones que se dan, pero también poder mirar las singularidades de los elementos, aparecen dos autores que nosotros solemos trabajar en esta materia, que esperemos podamos abordar también, aunque sea un poco, pero yo quiero desarrollar un poquito esta idea, que son Pierre Bourdieu, el francés Pierre Bourdieu, y más alejado en el tiempo Norbert Elias. Norbert Elias es un sociólogo alemán que es el primer sociólogo que empieza a
analizar sociológicamente, históricamente, con mucha profundidad y con mucha seriedad el mundo del deporte, ¿sí? El mundo del ocio y de lo lúdico, desde una perspectiva que él llama figuracional, o sea, como una figura en la cual hay que entender las relaciones que se dan entre las partes para poder comprender el conjunto. En este sentido, tiene mucho el estructuralismo en el tema de ver la figura, las relaciones que se dan dentro, pero también dice lo psicogenético, lo psicológico, lo individual, también determina lo social, ¿sí? En una suerte de mirada dialéctica, ¿sí? Lo psicológico, lo psicogenético, dice él, está influenciando a lo sociogenético, a lo social, y a la vez lo social fuertemente está influyendo en lo individual, ¿sí? Y luego Pierre Bourdieu, también un sociólogo ahora francés, va a establecer esta misma mirada relacional e interaccionista, en la cual trata de distinguir lo que es el campo en donde se desenvuelve. Entonces va a establecer, bueno, cómo se mueve el campo social, cómo se mueve el campo artístico, cómo se mueve el campo deportivo, el campo de las prácticas corporales, y mirarlas en sus relaciones, ¿sí? Pero a la vez, al hablar de campos, él habla de otro concepto principal que es muy importante en todo su corpus teórico, que es el concepto de habitus, es decir, cómo el agente, lo llama agente, o el sujeto, va a ir internalizando a través de pequeños discursos, pequeños gestos, todo lo que tiene que ver con los mensajes de la sociedad y del campo en donde él está inserto, cómo lo va a ir internalizando y lo va a ir haciendo cuerpo, ¿sí? Va a decir que el hábitus es la historia hecha cuerpo, ¿sí? Cómo uno va significando el mundo de acuerdo a las influencias del campo, ¿sí? Y a la vez esa estructura que se va generando en el interior de cada persona está correlacionada con lo social y no se puede separar de lo social, ¿sí? Y de alguna manera también los hábitus y las luchas que se dan van a influenciar en ese campo y van a ir determinando ciertos cambios que tienen que ver con relaciones de poder, con relaciones de todo tipo. Y entonces, ahora sí, nos internamos en este texto y ya más metidos en el mundo del deporte, no solo del deporte, sino de todas las actividades físicas o prácticas corporales, podríamos decir, que que se han producido en la modernidad, como producto de la modernidad, como resultado de las relaciones que se dieron en el mundo moderno, de la concepción del hombre en general, y las transiciones y cambios que se han ido produciendo en estos últimos 40, 50, 60 años, en este periodo que dimos en llamar la posmodernidad o la modernidad tardía o la modernidad líquida. Lo hemos trabajado con Le Breton y en la clase anterior. Acá ustedes van a ver puntos de contacto y van a ver cómo eso va a ir decantando en ciertos cambios en cuanto a las prácticas que lleva adelante el hombre y la mujer en la actualidad. El texto que trabajamos es un texto bastante largo, es un autor, el doctor José Olivera Beltrán, escribiendo junto con su hijo Alberto Olivera Beltrán, y el texto se llama La crisis de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad, el deporte y las prácticas físicas alternativas en el tiempo de ocio activo. Y él lo que hace es primero hacer un análisis de la modernidad, de las prácticas y los deportes que se fueron produciendo en estos tiempos, luego analiza los cambios que va generando la posmodernidad y cómo esto va derivando en nuevas prácticas y nuevas
relaciones de los sujetos con respecto a la elección de ciertas prácticas corporales, ¿sí? Lo que empieza señalando Olivera Beltrán es que el deporte es un producto de la modernidad, es una metáfora de la modernidad. Otra vez, y pretendemos, y se pretende desde este texto, hacer una mirada relacional. No podemos analizar el deporte sino inmerso en la sociedad moderna. Es una metáfora de la modernidad. Y esto va más allá de lo político-ideológico, porque el deporte como fenómeno de masas fue hegemónico no solo dentro del mundo capitalista o liberal, sino también en los gobiernos fascistas, nacionalistas, en los gobiernos socialistas. Tiene que ver con la concepción, el etos quiere decir las costumbres, los hábitos que se fueron solidificando en este mundo moderno, ¿sí? La ilustración, la modernidad, pensemos la razón como la nueva diosa, la razón, acuérdense de Descartes, y la importancia de la res cogitans, el progreso, la idea del progreso, del triunfo de la racionalidad y del capitalismo, la hegemonía de esta nueva clase burguesa, de la que hablamos también con Le Breton, en esta transición de la Edad Media al mundo moderno. Todo eso fue produciendo una fisonomía, una serie de relaciones absolutamente determinantes y particulares de esta época moderna que estamos analizando, y en ese sentido el deporte es una creación moderna, ¿sí? No podemos dejar de tener efectos el deporte en relación a lo social, ¿sí? Ni lo social no puede entenderse sin tener un análisis de las prácticas corporales y los deportes que se fueron generando en este mundo moderno. Ustedes saben que el deporte, tal como lo conocemos actualmente, nace en Inglaterra. O sea, Inglaterra es el lugar donde se va a producir esta nueva práctica que llamamos modernidad. Nosotros, diferenciándonos de muchos otros autores, decimos que la modernidad, el deporte es de la modernidad, ¿sí? Hay algunos autores, sobre todo españoles, que hablan del deporte en Grecia, en la Grecia de los Juegos Olímpicos antiguos. Si bien hay unas ciertas continuidades y ciertas cosas que tienen parecidos y semejanzas, hay una serie de características que hacen al mundo del deporte moderno como algo totalmente del orden de lo singular. Y lo que se va a ir produciendo en estos últimos años son una serie de cambios, que son cambios que tienen que ver con lo ideológico, con el mundo de lo simbólico, y también con enormes cambios en lo tecnoeconómico, en la materialidad de la existencia. Y otra vez, lo tecnoeconómico, lo material, va a determinando ciertas maneras de pensar, de simbolizar el mundo, y a la vez lo simbólico va a generar influencias y codeterminaciones con el mundo material o con lo tecnoeconómico. Otra vez vuelvo a traerles esta idea de Bourdieu, esta idea de Elías, de mirar el fenómeno o el hecho que queremos abordar de manera dialéctica, de manera relacional. Decimos codeterminada, ¿sí? Yo no puedo analizar una cosa sin la otra, ¿sí? El deporte, dice Olivera Beltrán, trayendo el concepto de un antropólogo, Marcel Mauss, el deporte, dice, es un fenómeno o un hecho social total, un hecho social total. ¿Y con esto qué quiere decir? Que yo puedo, a través de analizar el deporte,
al analizar el deporte, analizarlo como desde distintas dimensiones, todas las dimensiones que marcan el mundo moderno pueden ser visualizadas a través del mundo del deporte. ¿Sí? La utilización del ocio, lo económico, la mercantilización del deporte, la cultura, lo ideológico, lo religioso, tiene alguna dimensión que puede ser visualizada desde el mundo del deporte. Nada de lo que ocurre en la sociedad moderna queda fuera de este campo que es el campo del deporte. Por eso hablamos de hecho social total, porque podemos decir que a través del deporte yo puedo mirar lo general de la sociedad, ¿sí? Y podemos decir que el deporte es definirlo, ¿no?, como un fenómeno de acción pensada que se manifiesta como interacción reglada, esta característica de la regla y de la regla estricta, con un contexto y con otros actores en un sistema, ¿sí? O sea, es un juego fuertemente reglado, fuertemente codificado y fuertemente institucionalizado. Esa es la característica del deporte en tanto fenómeno de la modernidad, ¿sí? Por eso decimos que es un fenómeno fuertemente moderno. Yo puedo establecer, por ejemplo, dice Elías, una relación entre el pugilato de la antigua Grecia y el boxeo moderno, pero hay un montón de cosas que lo hacen diferente. Por ejemplo, las reglas están establecidas de manera en el mundo moderno, de establecer criterios de mayor igualdad. Las categorías de peso tienen esta función y este sentido que no aparece en la Grecia antigua. La manera en que están las técnicas del boxeo codificadas de manera estricta, los estilos, todo eso es parte de un análisis y un fenómeno que se da en la modernidad, no se da en la Grecia antigua. El hecho de usar guantes, de alguna manera protegiendo a los rivales para que no se genere como un fenómeno de extremada violencia, dice Elías, tiene que ver con esta singularidad del deporte en tanto deporte moderno. Y entonces cuando yo les dije que es un hecho social total, en el sentido de Marcel Mauss, lo decimos en términos de, yo puedo ver el deporte como juego, su faz lúdica, el deporte en su faz de espectáculo y de espectacularidad, y en ese sentido toda su relación con el negocio, ¿sí? con la mercantilización, sobre todo del deporte profesional. Lo podemos relacionar con la pasión, ¿sí? Como a través del deporte el hombre moderno, el hombre que está muy ligado al trabajo y al estrés, canaliza sus tensiones muchas veces a través de un fenómeno deportivo. Todo lo que tiene que ver con el aparato burocrático, que es el aparato burocrático, la burocracia, es una invención de la modernidad, ¿sí? Todas esa organización y esa serie de actores, agentes, funcionarios del Estado y de los distintos organismos que conforman en este caso las federaciones deportivas, todo el aparato burocrático montado en relación al deporte como espectáculo, también tiene que ver con una burocracia armada que también es posible analizarla desde el deporte, ¿no es cierto? Pensemos en el fútbol, en la FIFA, ¿no? O en la FIBA, en el básquet, todos son organismos fuertemente burocratizados. El tema del fair play y la violencia, el fair play como valor
que nace con el deporte inglés, esta idea de amateurismo, de despojamiento, de una actitud altruista, y por otro lado también como el par dialéctico que es el tema de la violencia en el deporte, ¿no? Cuando esa necesidad de canalizar las tensiones llega a puntos de tensión que no pueden ser controlados y se generan los fenómenos de violencia, cuando la pasión es tan grande que se pone ahí el cuerpo hasta el punto de poder morir por una bandera, por una camiseta y demás. El tema del ocio y el mundo del trabajo, las relaciones entre la normatividad y el mundo de la libertad, de la despreocupación, de lo lúdico, ¿no? Y también por el tema de lo que tiene que ver con la diversión, el deporte como fenómeno de divertimento y a la vez como de alguna manera, confrontando con ese mundo de la fatiga, de la labor, del trabajo diario, de la rutina, ¿no es cierto? Dice Olivera Beltrán que, tomando un concepto de Foucault también, que el deporte puede ser analizado en el mundo moderno como claramente un dispositivo biopolítico. ¿Sí? Nosotros hemos hablado, creo, de lo que es la biopolítica, que es un concepto de Foucault. Lo que viene a decir es que, como en el siglo XVIII, XIX, sobre todo, los estados comienzan a preocuparse por las poblaciones, por la vida de las poblaciones, por la vida de las especies, y a preocuparse también por sus hábitos, por sus costumbres, porque la riqueza, en la Edad Media la riqueza estaba dada en los territorios, ¿sí? En la modernidad, en el mundo industrial, en el mundo de la producción y del trabajo, la riqueza de una nación está dado por su población. Entonces los estados empiezan a preocuparse. Entonces aparecen todas las políticas de salud, políticas de educación y también, como no, toda una preocupación por el mundo del deporte, sobre todo cuando empiezan a ver los estados que es un fenómeno social de notoria importancia en las masas. Entonces ahí el Estado empieza a intervenir, y eso es claramente un dispositivo biopolítico. Por eso se habla del deporte también como un dispositivo biopolítico, inclusive el deporte como fenómeno que contribuye con la salud de la población y demás, ¿no? Y hay distintas definiciones en relación al deporte con muchos autores, algunos que trabajamos con la cursada, otros que no. En el caso en el caso de Elías, Norberto Elías, que hablamos recién, que vamos a tratar de trabajarlo en esta cursada, si nos da el tiempo, habla que es parte, el deporte es parte del proceso civilizatorio moderno, ¿sí? Haciendo una síntesis muy, muy grande, Elías lo que estudia cómo a través de los siglos, desde el siglo XIII al siglo XIX, se va produciendo un proceso de creciente disciplinamiento, autocontrol de las poblaciones. Se va pasando de un control muy fuerte desde la afuera a las masas, a unas ciertos dispositivos que permiten el autocontrol, ¿sí? Elías lo que marca que el deporte como deporte moderno nace en el siglo XVIII con la cacería del zorro en Inglaterra. Ese juego, que era un juego absolutamente violento, era un juego sin demasiadas reglas, que era un juego que prácticamente el único interés estaba en cazar ese zorro lo más rápido posible para ir a comer. Cómo se va generando un cambio muy fuerte en el cual se van estableciendo reglas. Ya no se le va a cazar directamente al zorro, sino se van a entrenar a los mastines, a los perros, para que haya un entrenamiento para
el resultado final es el hecho de cazar al zorro, es solo una anécdota. El placer está en el jugar, en el proceso, en el disport, le llaman los ingleses. Se van estableciendo reglas claras, van apareciendo clubes, de caballeros que van estableciendo reglas y eso se va extendiendo y se va generalizando. En ese sentido es parte y un proceso de pacificación, dice, que se va dando a nivel social y político, se va transmitiendo al mundo de lo lúdico y a la aparición de estos deportes, ¿sí? El deporte, los juegos, antes de este mundo crecientemente pacificado, eran juegos sin reglas, absolutamente violentos. Elías narra como los juegos de pelota, por ejemplo, no había una cancha, no había límites de campo, no había reglas establecidas, podían morir personas, que era absolutamente normal, digamos, que jugara un pueblo contra otro y jugaran 300 contra 300. Y lo que se va produciendo es que los estados, preocupados por la vida de la población, van a ir controlando esos excesos y se van a ir produciendo a la vez procesos de autocontrol y de juegos cada vez más reglados y no tan violentos en ese sentido. Otro autor que también ha trabajado mucho el tema del juego sobre todo y el deporte es Huizinga. Huizinga tiene uno de los libros más importantes que han salido primero en esta temática del juego, y sobre todo porque es el primero que toma el juego con seriedad, como un fenómeno también social importante, que hasta ese momento los historiadores y los sociólogos no lo consideran importante, porque lo importante en general estaba en el mundo del trabajo, en lo racional, y el juego y el deporte eran como prácticamente actividades complementarias, puramente recreativas, sin demasiada importancia. Lo que va a decir Huizinga, que lo que se va produciendo él va a criticar que hacia el siglo XX, avanzado el siglo XX, el deporte como deporte espectáculo y como deporte recientemente profesionalizado va a ir perdiendo su carácter lúdico, va a ir perdiendo su carácter de juego, ¿sí? Ya no hay... la faz lúdica se va perdiendo en función del rendimiento, del triunfo a como de lugar y todo lo que tiene que ver con lo ético y lo moral que va perdiendo lugar en aras de un ganar a como de lugar y donde el triunfo va a ser determinante. ¿Qué características podemos establecer nosotros de correlación entre el mundo moderno y el deporte o las prácticas corporales? Bueno, ¿qué tiene la modernidad? El individualismo, una de las características, ¿sí? El individualismo es una característica que la aparición del sujeto, ¿se acuerdan? Aparece en la modernidad. Ese sujeto individual que se separa de su cuerpo, se separa de la comunidad, va generando este individuo, este sujeto individual. Y eso que se ve en la modernidad también se puede ver en el mundo del deporte moderno. El que triunfa, ¿no? El que gana es el único que tiene valor. Y eso genera esta desesperación por la individualidad y por el triunfo de todas las maneras, como critica Huizinga. El tema de la competencia, ¿sí? Esa competencia que se genera en el mundo moderno, no solo en el mundo del deporte, sino en el mercado, ser el mejor en la economía, todo un espíritu competitivo, individualista, es un sello, una marca del mundo moderno.
Otra característica que emparenta el mundo moderno y el deporte es el tema del récord, ¿no? La performance. Con el mundo moderno empieza a aparecer este registro constante de los récords, de las performances, de los resultados, las estadísticas. Esto es propio también de la modernidad y el deporte no es sino una de sus facetas. Y ahí también es donde claramente se emparentan y se ve esta relación simbiótica. Otra característica. Bueno, y la posmodernidad viene a poner en crisis muchos de los grandes postulados que eran especies de columnas que explicaban o que fundamentaban la modernidad, como por ejemplo esta idea de los grandes relatos, el fin de los grandes relatos, dice un filósofo, Lyotard, estos relatos totalizantes, totalizadores que pretendían como ser un gran sistema explicativo de todo. Se empiezan a desmoronar, se empieza a sospechar de ellos, se empieza a sospechar fuertemente esta idea del progreso infinito, esta idea de la ilustración que establecía como a la razón como el fundamento que iba a llevar al hombre, a eyectar al hombre a un progreso lineal y absoluto e irreversible, digamos. La historia ha demostrado que la violencia, que la desigualdad, que la pobreza, que el hambre y que tantas cosas terribles con las que todavía convivimos, está poniendo en cuestión esa capacidad del hombre y de su racionalidad como para hablar de un progreso indubitable e infinito, ¿no? Las guerras mundiales y todo tipo de guerras, el siglo XX ha sido el siglo más violento de la historia, quizás. Nos está hablando de que por lo menos hay que poner en cuestión este progreso tan mentado en la modernidad. Y por otro lado, en términos más tecnológicos y de modos de producción, la sociedad industrial también empieza a desmoronarse y empieza a aparecer otro tipo de sociedad a la que podríamos ponerle un montón de nombres. Todavía estamos pensando en el nombre, pero está claro que es una sociedad postindustrial, es una sociedad diferente a la de la modernidad. ¿Qué características podemos nosotros señalar en relación a esto que llamamos la posmodernidad? Bueno, una actitud ecléctica. Ecléctica quiere decir variada, fragmentada, múltiple. No hay una respuesta única para todo. Esta idea de lo variado, lo fragmentario, en donde no hay un relato totalizador ni totalizante, en donde lo contradictorio puede convivir. Esto que hablaba, por ejemplo, Le Breton en el texto que leímos de la medicina, por ejemplo, que a una persona posmoderna no le hace ningún ruido ni tiene ningún problema en ir a un médico tradicional, un médico de la biomedicina occidental, y después ir a un curandero, o a ir a un chamán, o a ir a un médico de alguna medicina alternativa, que quizás dentro de un razonamiento moderno clásico sería contradictorio y criticable, en este momento convive perfectamente y no hace ningún ruido. Una nueva estética que tiene que ver con la modernidad, lo nuevo era lo bueno siempre, lo que venía era mejor. Acá convive lo nuevo y lo antiguo de una manera bastante más variada, esto de lo vintage, ¿no? El regreso a lo vintage, a ciertas cuestiones que tienen que ver con la antigüedad, vuelven a ser valorados de otra manera.
la idea de multiculturalidad, ¿sí? La modernidad claramente establecía como que el desarrollo civilizatorio debía llevar o tener como mira el desarrollo de lo que era la Europa occidental y moderna, ¿no? Era como la idea del progreso estaba por ahí. En estos momentos hablamos de multiculturalidades y podemos decir que ponemos a todas las culturas en un plano de igualdad. Un predominio de la incertidumbre, ¿sí? El mundo es más inestable, más incierto, hay menos lugares donde asentar ciertas certidumbres que den algún tipo de seguridad, ¿no? Creo que lo hablamos también en la clase pasada, el Estado, la familia, la iglesia, conformaban una suerte de referente, de anclaje identitario que empieza a resquebrajarse. Todo esto empieza a resquebrajarte y ya no es un gran lugar de asentamiento. Empieza también a coexistir, cosa que ya hablamos antes también, lo local, lo nacional y lo internacional, ¿sí? con este proceso de globalización en donde todo lo que pasa en cualquier lugar realmente afecta e influye en nuestros lugares. La pandemia que estamos viviendo es un claro ejemplo, digamos. Un fenómeno de una ciudad china termina provocando un fenómeno a nivel global, pero también lo local, al perder poder, estos estados-naciones fuertemente centralizadores de una identidad empiezan también a reaparecer. Hablamos con el tema de los mapuches, las costumbres locales, las comidas regionales, todo eso tiene que ver con esto de la multiculturalidad, de la emergencia de lo local, ¿sí? Un fenómeno que podemos decir de revolucionario, que es como es el movimiento femenino, todo este fenómeno de demanda de igualdad y de críticas a las visiones machistas, misóginas, al régimen patriarcal propio de la modernidad. Lo femenino, el valor del movimiento femenino es absolutamente revolucionario y es propio de estos tiempos. La hiperindividualización, ¿sí? Esto es otro fenómeno que podemos ver en este resquebrajamiento del que les hablé, de estos principios de certidumbre con las que se contaba en la modernidad, como les dije, las grandes instituciones, el Estado, la familia, la escuela, las grandes instituciones empiezan a ser horadadas por toda una serie de cuestionamientos a estos relatos totalizantes, se empieza a poner en cuestión qué hay detrás de eso, más allá de sus características positivas, qué hay detrás, qué tiene que ver con relaciones de poder, de dominación, detrás de eso. Y entonces, en ese contexto, en donde todo lo que ofrecía de alguna manera como una base se empieza a destruir, lo individual empieza a tener cada vez más importante. Me asiento en mi persona, en mi individuo, e inclusive, como dice Le Breton, el cuerpo, que antes era un lugar de desprecio, que era el lugar del pecado, pasa a ser mi tabla de salvación, ¿no? El tema de la conexión y la comunicación, ¿no? También lo estamos viendo ahora, los lazos sociales, que antes eran mucho más estables, mucho más rígidos, empiezan a ser mucho más inestables, más lábiles. Antes un matrimonio seguramente duraba toda la vida, uno empezaba a trabajar
y seguramente, o muy probablemente, su trabajo iba a ser el que iba a tener hasta su jubilación, y lo mismo en el lugar, por ahí vivía siempre en el mismo lugar. Todo esto empieza también a tener otra modalidad. Todo es más lábil. Se dice que en un país como Estados Unidos lo más probable es que un joven ahora un trabajo no le dure más de un año y medio. Siempre hay esta idea de cambiar. Las relaciones de pareja, lo mismo. Y pensemos también que quizás esto también pasa en relación a las elecciones de las prácticas corporales o del deporte. Antes un hombre argentino, por ejemplo, jugaba al fútbol y era su deporte, su actividad en tiempos de ocio, y lo iba a hacer durante toda su vida activa, digamos, ¿no? Y ahora esto es mucho más inestable, mucho más lábil, este, puede no ser así, se puede usar esta multivariabilidad de elecciones, y puede ser que por un tiempo tenga un hobby de hacer determinada actividad física, determinada práctica corporal, y con el tiempo cambia otro. Las elecciones y los gustos son mucho más, menos rígidos, ¿no? En este proceso también de hiperindividualización, en el cual el cuerpo pasa a ser el lugar de estabilidad, de certidumbre, donde me paro como mi lugar, donde puedo estar parado y asentarme con cierto grado de poder, digamos. Cobra mucha importancia el tema de la presencia, de la forma, de la estética, ¿sí? La estética en términos de necesidades de cuidarme, de cuidar mi forma, mi vestimenta, mi piel, mi cuerpo. Es como que el cuerpo como alter ego, dice Le Breton, ¿no? Es lo que soy, entonces es lo que tengo que mostrar. Y el cuerpo es mi tabla de salvación, pero en tanto y en cuanto sea un cuerpo joven y sano. Entonces, toda mi lucha diaria va a ser por estar joven y bello, para presentar ante el mundo, ¿no? La presencia pasa a tener un lugar absolutamente preponderante. El formidable avance de los canales informativos, de los medios de los medios de comunicación, ¿sí? Es un fenómeno también espectacular, y está todo el tiempo con nosotros. Y en el campo del deporte, es impresionante la cantidad de ofertas que tenemos constantemente, de ver tal o cual deporte, de ofrecernos constantemente algún deporte nuevo, alguna actividad nueva, lo que tiene que ver con una lógica también multifacética, fragmentaria y variada de este mundo posmoderno. Y también podemos hablar de un incipiente auge de todo lo que tiene que ver con el llamado New Age, ¿sí? Esta cuestión con la autosuperación, con la búsqueda del yo interior, del sentirse bien, de la felicidad plena, y el del ecologismo, ¿no? Todo lo que tiene una revalorización del medio ambiente, de todo lo que tiene que ver con la naturaleza y del cuidado de la naturaleza, y también un replanteo en cuanto a este mundo moderno tan violento, tan transformador, de la naturaleza a través de la tecnología. Empieza a repensarse, y uno se va pensando que este es el mundo donde vivimos, este es nuestro mundo, que no hay otro, por lo menos por ahora, y que se trata de que la tecnología no termine destruyéndolo, ¿no? Y todos estos cambios tan radicales, que se dan de un año para el otro, que vienen dándose, y vienen
de alguna manera quebrando y horadando toda una perspectiva material y simbólica que se sostenía la modernidad. Todos estos cambios van haciendo que la escultura corporal y las elecciones deportivas y elecciones en cuanto a qué actividades hacer en los tiempos de ocio también van cambiando, ¿sí? En esto que hablamos, ¿no? De cómo lo social influye en lo individual y lo individual influye en lo social. No hay posibilidades de que se dieran fenómenos separados, sino que se influyen mutuamente. En realidad son las mismas caras, las mismas monedas de distintas caras, ¿no es cierto? Entonces la idea del cuerpo, el tratamiento del cuerpo, los hábitos, las costumbres, los movimientos, las prácticas corporales, las actividades físicas elegidas, se inscriben dentro de la mentalidad de una época, ¿sí? Y entonces, en todas estas características que dijimos, en el cual habíamos señalado esta idea de la importancia de la apariencia, ¿sí? De la buena apariencia, de la buena forma, de la juventud, empieza a haber todo un culto del cuerpo como un lugar privilegiado, ¿no? Si antes el cuerpo era un lugar, el cuerpo de la modernidad es el cuerpo productivo, ¿no? El cuerpo ascético, el cuerpo energético, que produce trabajo, lo que daba en lugar lo que Olivera Beltrán llama el narciso invisible, ¿sí? Una salud y una fortaleza física que no estaba tan relacionado con la presencialidad, con el afuera, con el mostrarse, sino con ese cuerpo poderoso. Por eso le habla de un narciso invisible. Va dando lugar a otro tipo de cuerpo, a un narciso visible, es decir, a un cuerpo hedonista, a un cuerpo estético, a un cuerpo que emite y recibe información constantemente de afuera y donde la presencia ante el otro lo es todo, ¿sí? Por eso él habla de narciso, la aparición del narciso visible, ¿no? De este cuerpo hedonista. Y podemos decir también que podemos analizar estos cambios de la posmodernidad en términos materiales, en términos de tecnoeconómicos, tecnológicos y económicos, esto que hablamos del fin de la sociedad industrial, en el orden político, en donde, como dijimos, hay una fuerte globalización de los poderes políticos y decreciente poder de los poderes nacionales y un creciente poder de los poderes transnacionales y un orden cultural. Y dentro de esto el orden tecnoeconómico, el orden político y el orden cultural muchas veces se producen como contradicciones, hay distintas lógicas, cada uno tiene sus lógicas diferentes. Una cosa puede ser la lógica que tiene el Estado, una lógica biopolítica, una lógica en lo tecnoeconómico más ligado a lo científico, a la racionalidad y sobre todo a la racionalidad instrumental, la lógica mercantil que tiene que ver con el mercado, que es absolutamente irracional y lo que la búsqueda es la maximización de las ganancias y la mínima cantidad de pérdidas, y lo que llama Olivera Beltrán una lógica filantrópica que está relacionado con la búsqueda de un bienestar, que en general en este mundo posmoderno está muy ligado a la corporalidad. Y no una corporalidad en sentido integral, sino una
corporalidad ligada a la imagen, ¿sí? Lo corporal se transforma en un producto de consumo dentro de esta lógica mercantil. Y es un lugar de enormes gastos, de donde se monta todo un aparato estructurado en función de esta necesidad de hacer de la juventud eterna una creciente búsqueda, ¿no? El viejo deporte, espectáculo, que sigue sosteniéndose con indudable importancia, que sigue siendo hegemónico, que cada vez está más cooptado por el mercado y sobre todo por el mercado internacional. Si el deporte en algún momento, en la década del 30, 40, 50, del 1900 por supuesto, había sido fuertemente cooptado por los estados nacionales. De hecho, toda esa época y lo que se dio en llamar la Guerra Fría, el tema de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos pasaba a ser una cuestión de Estado, una cuestión nacional, era parte de esa disputa de los estados. En estos momentos esto ha sido cooptado por el mercado global. Nosotros vemos los partidos de España, de Alemania, de Italia, de la NBA, el fútbol americano, aunque no entendamos nada, el béisbol, pasan a ser parte de este gran mercado mundial. Y el deporte de práctica, este deporte que cualquiera practica, que se va adoptando nuevas modalidades y alejándose de los canales propios de la modernidad. Para dar un ejemplo claro cómo esto va cambiando, primero la multiplicidad de elecciones. Vuelvo a decir, un niño del siglo XX argentino, el 90% de posibilidades era que iba a jugar al fútbol en forma recreativa o profesional, pero iba a jugar al fútbol. Y el lugar donde iba a jugar seguramente sería en un potrero o en una plaza. Y por ahí, si eras de clase media, en algún club de barrio. Esto ha ido cambiando, se ha ido transformando, hay multiplicidad de elecciones, y el potrero, claramente como lo conocíamos, ha devenido en canchitas de fútbol 5, en las cuales hay todo un sistema mercantil montado para que alguien lucre con eso. Eso también tiene que ver con la posmodernidad. Y en esta multiplicidad de nuevas prácticas deportivas y corporales, hay una serie de características que Olivera Beltrán señala y podemos señalar, ¿no? Hay unas que tienen que ver con alternativas o nuevas formas que son extraídas de las prácticas deportivas de la modernidad, las clásicas, como puede ser, por ejemplo, podemos decir, el vóley de playa, ¿no? Que surge de una extracción de un deporte de la modernidad, o el básquet 3, ¿sí? O el fútbol sala, o el fútbol 7, o el esquí alpino, el snowboard. Son todas prácticas que tienen relación con algún otro deporte de la modernidad, pero que han ido variando, cambiando y se han ido fragmentando, y la cosa no es tan unidireccional como esa. Otro tipo de práctica, un segundo tipo de práctica del cual podemos hablar, tiene que ver con esto que dijimos de la búsqueda de lo antiguo, la revalorización de lo antiguo. Bueno, justamente aparecen prácticas antiguas que son reversionadas al gusto de hoy, ¿no? El aeróbic,
la gimnasia jazz, el jogging, van, devenido ahora runner, van buscando otras formas en donde lo viejo, lo antiguo, pasan a ser revalorizados y reversionados. Una tercera práctica que ha cobrado y está cobrando cada vez más importancia, son lo que Beltrán llama afán, actividades físicas de aventura en la naturaleza, en los medios naturales, ya sea en la tierra, en el agua, en el aire. Generalmente son este tipo de prácticas deslizantes, en donde está en juego alguna sensación ligada con el riesgo, ¿sí? Y que tiene que ver también con la New Age, con lo ecológico, con esta reelaboración de lo ecológico en la posmodernidad, con un fuerte componente desde, desde los adelantos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con el bicicross, que tiene también componente tecnológico, el esquí, las distintas variantes del esquí, el parkour, el skate, todas estas prácticas muy relacionadas con la vida en la naturaleza, con la vida natural, realizados tanto en los medios naturales como en los ámbitos urbanos, muy ligados a las nuevas juventudes, y que tienen sistemas así de prácticas que a veces van por fuera del mercado, a veces son cooptados por ese mercado, que tienen prácticas de enseñanza y de aprendizaje muy diferentes a las tradicionales. No hay un entrenador, un profesor que enseña y está el alumno que aprende, sino que las relaciones son horizontales, se van enseñando mutuamente habilidades, prácticas, y tiene también mucho que ver con lo que se dan a llamar las tribus urbanas, ¿no? Vuelvo a decir, hay que entenderlo en términos relacionales. Si la familia dejó de ser el lugar central, las instituciones han perdido esa fuerza de anclaje y de referencia identitaria, el joven, las juventudes, buscan algún sector que los referencia, y muchas veces es a través de estas tribus urbanas que pueden nuclearse en función de una práctica corporal, de un neodeporte, de un grupo de música, de un equipo deportivo. Se instalan como grupos de referencia. Y claramente las juventudes posmodernas, muchas se dedican, entre otras cosas, a este tipo de prácticas. Otro tipo de prácticas, un cuarto tipo de práctica que se ve como volviendo, siendo revalorizadas, son prácticas autóctonas que eran del órgano de las culturas regionales y que empiezan a tener otra vez gran auge, ¿no? Es un proceso de retroprogresión, le dice Olivera Beltrán, ¿no? De volver a lo antiguo, ¿sí? a ciertos saberes locales, a ciertas culturas regionales que los estados-naciones modernos habían de alguna manera oscurecido, tapado y olvidado. Otro tipo de prácticas que para quienes estamos en el ámbito de las actividades físicas vemos que va creciendo y va siendo un sector que va demandando de una manera espectacular, es el sector de la tercera edad. Todo lo que tiene que ver con la tercera edad, con la ancianidad, que ya no estamos hablando de una tercera edad pasiva, es una tercera edad que por ahí tiene el tiempo más disponible y todavía una expectativa de vida
importante y una salud que le permite todavía estar utilizando su tiempo en actividades físicas, prácticas, gimnasia, que en general está relacionado con la salud, con sostener un estado saludable y a la vez le permite algún tipo de relación social también que desde el punto de vista de la salud integral también no deja de ser importante, pero claramente esta es una práctica que va creciendo y que va a seguir creciendo en la medida que las expectativas de vida y la calidad de vida vaya ampliándose. Por otro lado, otra de las prácticas que la posmodernidad también trajo a la escena y que también tiene que ver con estos procesos de globalización, son todas estas prácticas relacionadas con prácticas milenarias, de prácticas orientales que tienen que ver con la conciencia corporal, el cuerpo vivido, gimnasias de tipo ritual que tienen que ver, ya les digo, con estas prácticas que la China y el Oriente vienen a traer, el tai chi, el yoga, la meditación, la relajación, la bioenergética, la biodanza, que es más bien latinoamericana, la autonía, todas son prácticas que, como les dije antes, una de las características que tiene la posmodernidad es deja de ser el único referente la biomedicina y empiezan a aparecer otras prácticas relacionadas con otro tipo de relación con la corporalidad y que además vienen a poner una crítica hacia el deporte occidental moderno, a este deporte que más tiene que ver con el narciso invisible, con la fuerza, con el entrenamiento, con el esfuerzo, con la competitividad, con el ganar al otro. Acá claramente estamos hablando de una práctica que va por un carril diametralmente opuesto, ¿no? Distinto. Entonces, estas prácticas posmodernas se van abriendo, se van diversificando, se van ampliando y van cambiando de manera cada vez más acelerada, digamos. Nosotros vemos, por ejemplo, los carteles de un gimnasio y vemos los tipos de prácticas y de tipo de gimnasias y actividades que ofrece, ¿no? Y vamos a los 2 años y por ahí son todas diferentes. A veces son simplemente cambios de nombres. Con la misma lógica le cambiamos el nombre o cambiamos algo pero en realidad no deja de tener continuidad con viejas prácticas corporales. Pero hay como una necesidad en este mundo tan acelerado de siempre estar buscando cosas novedosas, cosas distintas. El mercado requiere para sobrevivir y para sobreponerse, siempre estar estableciendo nuevas ofertas, siempre necesita estar cambiando, ¿sí? Esto en todos los ámbitos del mundo posmoderno. Es necesario, el mercado necesita que las cosas tengan una finalización para que se pueda para que se consuma otra cosa nueva y para que el mercado se renueve permanentemente. La gente de mi generación, por ejemplo, se casaba y tenía la misma ladera. Mis padres tuvieron en la misma ladera todo su matrimonio y los mismos muebles todo su matrimonio. No cambiaba. Bueno, acá pasa lo mismo, pasa exactamente lo contrario. Digo, hay una constante necesidad, el mercado tiene una constante necesidad de ir renovándose, reciclándose, proponiendo cosas nuevas. Y no responde, esto también es importante, a la demanda de la gente, sino es el mercado el que impone la oferta. Ofrece algo que no es demandado y lo termina haciendo sentir al individuo que lo necesita. Se impone desde la oferta.
Y las características entonces que podemos ver en estos tiempos es, por un lado, una clara tendencia en el incremento de licencias y practicantes de deportes individuales, ¿sí? Distintos deportes que tienen que ver no con una práctica equipo o práctica deportiva en conjunto, sino prácticas individuales, ¿sí? Si yo voy a hacer parapente, si voy a hacer windsurf, si voy a hacer runner, son prácticas que no están, no tienen una lógica de conjunto, sino son individualizadas, que tiene que ver con esta característica de la posmodernidad que le dije antes, que es la hiperindividualización. Se producen también una serie de competencias, pero que son competencias ya no son tan duras, tan estrictas, sino son competencias light, esos torneos, encuentros que se hacen en una canchita de fútbol 5, que se hacen en un country, que se hacen en una empresa, que tienen si bien hay alguna competitividad, es una competitividad, digamos, degradada, like, a la que no se le da por ahí demasiada importancia. Otra característica, bueno, hay una tendencia a que los individuos no hagamos solo un deporte, no hagamos una práctica deportiva, y sobre todo a lo largo de toda la vida, sino que se puede ir eligiendo determinadas cosas diferentes y de manera plural, y puedo ir a jugar fútbol 5 los miércoles y los viernes hago autonía y los domingos me voy a hacer alpinismo. Eso no hace ningún ruido, ¿no? Esto tiene que ver con la diversificación, ¿sí? De la que le hablamos en el mundo posmoderno. Y otra característica bien importante es esta cantidad creciente de prácticas que están relacionadas con el medio natural, con la naturaleza, ¿sí? Que tiene que ver con esta característica del New Age, que tiene que ver con esta característica de la ecología, de los movimientos ecológicos, y por supuesto otra característica es la irrupción de la mujer en el mundo de las prácticas corporales, en el mundo del deporte, de manera creciente. En la modernidad, la mujer ocupaba un lugar absolutamente secundario, aleatorio dentro del mundo del deporte, que todavía ahora está tratándose de generar condiciones de creciente igualdad, pero todavía hay todo un camino a recorrer, ¿no es cierto? Y esta diversificación de prácticas corporales va a ir generando también distintos ámbitos de actuación, o sea, distintos espacios en donde se van a ir desarrollando estas prácticas. Podemos distinguir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las actividades físicas en la infancia, digo, en las primeras infancias, ¿sí? Cada vez hay más prácticas para los chicos de edad preescolar que se van generando, que tienen que ver con lo lúdico, que tiene que ver con la psicomotricidad. Ese es un campo, un ámbito de actuación que viene creciendo. La educación física escolar, que es claramente un espacio moderno, pero que también va generando nuevos espacios y va creciendo en su importancia dentro del mundo escolar, que el mundo escolar es claramente un mundo moderno, con todos los cambios que se puedan hacer. El tema que tiene que ver con el deporte ligado al rendimiento, que se sigue sosteniendo en función de un deporte espectáculo, profesional o amateur, pero en donde está ligado a una mirada más ligada o pegada a la modernidad. Todo un ámbito de actuación que tiene que ver con lo higiénico y lo estético, ¿sí? Pegado al tema de la salud, de las prácticas corporales referidas no al placer que podría establecerse a partir de un juego o deporte, sino a lo que Bourdieu llama las consecuencias
posteriores de la actividad física. No lo hago porque sienta placer al hacerlo, sino porque sé que me hace bien en términos de salud. Por ejemplo, no sé, ir al gimnasio y hacer musculación, no porque en realidad esté sintiendo, o subir a la cinta para correr, no porque sea una cosa fuertemente placentera, sino porque eso va a devenir en un mejor estado de salud y además todo lo que tiene que ver con lo que le dijimos del narciso visible, esta necesidad de mostrarme bello, mostrarme joven, mostrarme, tener una presencia, una estética adecuada a estos tiempos. Toda una línea que tiene que ver con lo festivo y lo recreativo, sí, lo lúdico, en donde se busca diversión, el placer. Pensemos todo lo que tiene que ver con estos parques de diversiones o estos parques en donde se hace alguna actividad motora que esté ligado con lo festivo, con lo recreativo. Otro ámbito de actuación importante es el que está ligado a todas las prácticas de la tercera edad, ya sea desde organismos del Estado, ya sea como políticas de Estado, ya sea como ámbitos privados, pero que es un ámbito de actuación que indudablemente viene creciendo. Y después también toda otra línea, otro ámbito de actuación que está relacionado con los grupos especiales, los que llamamos personas con algún tipo de discapacidad, en donde hay todo un mercado, un ámbito que trabaja el tema de la rehabilitación motriz, las distintas discapacidades motoras que se presentan, y ahí también hay un ámbito de intervención dentro del mundo de las prácticas corporales que sí, que tiene que ver con la inclusión plena de las personas, a todo un sector que antes no era tenido en cuenta, era olvidado o se lo recluía. Ahora en este mundo que pretende ser inclusivo, por lo menos desde algunos ámbitos, aparece la necesidad de generar estos ámbitos de actuación en donde estas personas con algún tipo de discapacidad pueden tener su lugar para hacer algún tipo de práctica corporal. En función de todo esto, de las características que estuvimos viendo, de los ámbitos de actuación, podemos establecer algunos modelos, una taxonomía, una clasificación de distintos modelos que podemos observar que aparecen en la posmodernidad. Por un lado, el modelo corporal ascético, el modelo hedonista, el modelo narcisista, el modelo etnomotriz y el modelo místico, que está relacionado con todo esto que venimos hablando, no es que está despegado. El modelo corporal ascético es el modelo más típicamente moderno, que está ligado al concepto básico del deporte y el rendimiento, la competitividad, el cuerpo energético, el esfuerzo, la performance, la importancia del logro de la victoria. Ese es un cuerpo, el narciso invisible, ese es el modelo corporal ascético. Hay otro modelo corporal que podemos llamar el modelo hedonista, que tienen que ver en general con estas prácticas que se comienzan a hacer muchas veces dentro del ámbito del medio natural, que tiene que ver con la búsqueda del placer, de la aventura, de las sensaciones placenteras, el vértigo, las actividades deslizantes, todo lo que tiene que ver con un cierto placer cuando los sentidos se ven alterados por alguna acción. Eso genera un cierto placer lúdico que están fomentados a través de paracaidismo, parapente, windsurf, surf, snowboard, parkour,
Son todas actividades que buscan ese tipo de placer, y es lo que Olivera Beltrán llama un modelo hedonista. El modelo narcisista, que tiene que ver con la búsqueda de este cuerpo saludable, de este cuerpo joven, de estas prácticas corporales que buscan luchar contra el sedentarismo, contra los vicios de los urbanos, contra la obesidad, que busca la actividad física para todos, en relación a la actividad física en relación a la mejora de la calidad de vida, ¿sí? Deporte para todos. Esto es lo que da en llamar Olivera Beltrán el modelo narcisista. El modelo endomotriz, que está íntimamente relacionado con la vuelta de estos juegos tradicionales, de estos juegos locales, de estas prácticas que se hacen desde tiempos pasados, y que de alguna manera la modernización había como obturado, tapado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la aparición de la milonga en Buenos Aires, o la reaparición de la fuerte de la milonga, y no solo en Buenos Aires, sino que en otros países, que tiene que ver con un saber y una práctica muy desarrollada en otros tiempos, que vuelve a ser practicado por la juventud. Algunos otros juegos que en determinadas, por ejemplo, regiones de España vuelven a ser jugadas que antes no se jugaban, ¿sí? Que tiene que ver con los bolos, el juego parecido a las bochas, ese tipo de juegos que los nacionalismos habían dejado en un rincón. Hay otro modelo que también tiene que ver con lo que venimos hablando antes, que tiene que ver con el modelo místico, ¿sí? Esta búsqueda de la corporalidad en términos existenciales, en términos emocionales, el cuerpo vivido, ¿sí? El cuerpo que se percibe y se controla, y que tiene que ver con la meditación, con el zen, con el yoga, todas las que tienen que ver con estas culturas orientales que dan alto valor al control corporal, al tonismo muscular, a un cuerpo no solo anatómico, fisiológico, sino un cuerpo energético, y que hay una búsqueda de bienestar emocional, que tienen un espacio en el cual muchos se inscriben, ¿no es cierto? Para cerrar, y no sé si vamos a llegar en esta cursada, pero otro de los textos con el que trabajamos en esta cultura es un texto que está escrito por profesores de la Universidad de La Plata, que se llama Deporte de Clases de Deportes, en donde se establece una relación, una distinción en cuanto a la diversificación de las prácticas corporales y de los deportes elegidos en función de las clases sociales. De acuerdo a la clase social a la que se pertenece, al espacio, el capital cultural, el capital económico, el capital social que se tiene, uno va a atender, uno va a dirigirse inconscientemente a elegir ciertas prácticas. Es decir, las clases dominantes, en general, las clases sociales más elevadas, van a buscar ese cuerpo, ese narciso visible, ese bienestar corporal desde la estética. Van a buscar esas actividades relacionadas con la New Age, con el medio natural, generar actividades fuertemente hiperindividualistas, que tienen que ver con el placer del vértigo, y las clases populares van a seguir adheridas más a estos deportes tradicionales, a deportes modernos, que tienen que ver con lo agonal, con la competitividad, con el esfuerzo, con una
una suerte de duelo con un otro y con una importancia fuerte en la victoria, ¿no? Y también vemos esta cuestión de cómo las nuevas juventudes van también abriendo nuevas estructuras, nuevas prácticas urbanas y naturales, se las van apropiando, las van creando o recreando de viejas prácticas y que muchas veces las establecen por fuera de los circuitos del mercado, por fuera del merchandising, ¿sí? Lo hacemos en el skate como nace en las tribus urbanas y van buscando los parques, los lugares donde podían desarrollar sus habilidades de manera absolutamente por fuera de todo el canon de práctica escolar, escolarizante o ligadas a un mercado. Pero también es cierto que estos espacios van siendo cooptados por el mercado. Bueno, ven que hay un sector interesante y por ahí con alto poder adquisitivo que está eligiendo ese tipo de prácticas, enseguida desarrollan todo un mercado, una oferta en cuanto a espacios para desarrollarlo, en cuanto a vestimenta, en cuanto a tecnología de los materiales que se necesitan, en cuanto a todo un aparato de medios de comunicación que van a instalar estas prácticas dentro del canon del mercado. Me parece que es importante ver cómo este mundo posmoderno se ha abierto de una manera muy diversificada, muy rica, muy múltiple, y los ámbitos de intervención de quienes van a ejercer una profesión dentro del campo de las actividades físicas y el deporte, tiene que estar atento, tiene que prestar mucha atención y tiene que ir acompañando, y no solo acompañando, sino a veces estando adelante de estos procesos.